Los distintos niveles de aislamiento nos permiten realizar diferentes comportamientos para lecturas de datos que aún no han sido modificados o no han sido confirmados dentro de la base de datos. Tenemos la lectura de datos confirmados, datos sin confirmar, una copia o imagen que se realizan de los datos y las lecturas repetidas, que es igual a lo que es el serializable. Por defecto, todas las bases de datos vienen con lo que es el read committed, que solamente puede leer datos confirmados. Mientras los datos no hayan sido confirmados en la base de datos, no lo va a poder leer por medio de ninguna consulta. Se van a mantener de manera oculta todos esos datos hasta que sean confirmados o se deshaga lo que es la transacción. Entonces, con este comando activamos lo que es la lectura de datos confirmados. Vamos a iniciar una transacción y vamos a modificar un registro. Una vez ya inicié mi transacción, estoy encerrado entre lo que es el tipo de aislamiento que yo haya configurado acá. Por acá tengo los datos. Vamos a modificar el nombre de primero y le vamos a poner aquí Carlos Quinto. Actualizo los datos. Y aquí me dice que ya está modificado, pero si yo me voy a verificar acá, aún me aparece el nombre anterior. Pero si yo lo consulto desde acá, me aparece el nombre nuevo, solamente que aún no lo he confirmado. Si yo quiero que ese cambio se aplique, hago lo que es el commit transaction. Y ahora ya me aparece el nombre modificado. Vamos a modificar nuevamente, vamos a iniciar la transacción. Vamos a actualizar el nombre, no he confirmado. Así que aún me aparece el nombre anterior. Si yo quisiera poder leer los datos sin confirmar, tengo que activar lo que es la lectura de datos sin confirmar. Así que activo acá mis datos, mi lectura de datos sin confirmar, ejecuto y ahora ya tengo acceso al dato sin confirmar. Ahora se va a simular que se va a eliminar un registro, por lo que acá tengo una consulta que va a eliminar el registro, pero eso sí tengo que cerrarlo dentro del bloque Paying Transaction o Robot Transaction. En este caso le he dado un nombre. Si yo ejecuto esta consulta, acá ha llegado al punto de eliminarlo, simplemente está esperando. Si yo ejecuto por acá, me va a decir que el registro aún existe, porque no he confirmado los datos. Y una vez pasados los 10 segundos, pues no se elimina porque he deshecho mi transacción. Si yo ejecuto nuevamente y habilito el uncommitted, voy a poder, cuando yo ejecute la consulta, me va a aparecer, no me va a aparecer ese registro, porque aparentemente ha sido eliminado. Ya la transacción ha finalizado e hizo su rollback, pero sigue apareciendo mi registro. Entonces eso nos permite lo que es el read committed y un committed para poder leer datos sin confirmar. Si yo ejecuto por acá, ahora voy a confirmar mi transacción, no le voy a dar rollback, le doy un commit, ejecuto y acá no me va a aparecer, pero estoy leyendo datos sin confirmar. Si yo ejecuto a committed, ahora sí el dato ya no me aparece porque fue completamente eliminado. Entonces mientras no se hayan confirmado los datos, el registro va a seguir apareciendo para los demás usuarios. Solo que en este caso puedo hacer lecturas de datos que aún no han sido confirmados dentro de la base de datos. Luego tenemos lo que es el snapshot. El snapshot me permite realizar una copia de los datos que yo he leído. No importa que alguien los modifique afuera, pero se van a mantener tal y como yo los leí en ese momento. Pero para habilitar lo que es el snapshot, hay que modificar lo que es el motor de base de datos. Primeramente pasamos a modo usuario único. Luego habilitamos lo que es la lectura de datos confirmados en Snapshot. Y habilitamos el aislamiento de Snapshot. Y luego pasamos nuevamente a modo multiusuario. Tenemos que ejecutar esta configuración dentro de la base de datos master. Ejecutamos cada parte. Habilitamos Snapshot. Habilitamos también este comando. Y pasamos nuevamente a modo multiusuario para que nos podamos conectar. Ya estando acá, voy a quitar esta parte de acá y vamos a habilitar
lo que es el nivel de aislamiento snapshot. Ejecuto. Inicio mi transacción con Begin Transaction. Y voy a leer los datos. Entonces aquí tengo mis datos. Si yo me voy acá solamente estoy leyendo datos confirmados. Voy a poner aquí María Ruiz. Juan Antonio. Y puedo confirmar sin ningún problema. Aquí mis datos han sido actualizados, pero acá estoy trabajando con una copia de los datos tal y como los leí. Si yo inserto más registros, eso no va a afectar los datos que yo ya leí. Vamos a agregar aquí cualquier dato. Entonces tenemos ese registro, pero si yo me voy a leer acá, pues no me aparecen esos registros porque solamente me van a aparecer tal como yo los leí en ese momento. Por lo tanto, estos datos yo no los puedo modificar. María Lucinda. Estos datos yo no los puedo modificar porque estoy trabajando con una copia de esos datos. Por lo tanto, yo no puedo hacer ni un update ni un delete. Solamente me sirven para leer esos datos para poder consultarlos después. Así que ahí no puedo hacer ninguna modificación. En este caso, automáticamente me habilitó la lectura y me leyó nuevamente los datos. Me he leído los datos que han sido modificados. Eso es lo que hace el snapshot. Luego tenemos lo que es el repeatable read. Y en este caso lo que va a hacer es bloquear aquellos datos que yo haya leído. Si yo leo, vamos a ejecutar siempre el transaction. Si yo leo todos los registros de la tabla, una vez yo ya los leí, significa que ningún usuario va a poder modificar estos datos. Mientras yo no hago un rollback o hago un commit, estos datos nadie los va a poder modificar. Si yo intento hacer un cambio por acá, se me ha quedado congelado porque está esperando a que la transacción finalice. Aquí dice esperando, porque mientras yo no haya liberado esos datos, no se van a poder modificar. Así que yo le doy un commit transaction para cerrar la transacción. Y ahora ya puedo modificar esos registros. Ya tengo libertad para modificarlos. Pero si yo solamente leo un registro, digamos el ID 1. Vamos a hacer Begin Transaction. Selecciono los datos. Este ya no existe. Sería el 9. Una vez yo lo seleccione, este registro va a estar bloqueado. Solamente va a estar bloqueado este registro y ningún otro más. Nos vamos a para acá y podemos modificar por acá, digamos Pedro Guevara. Le doy a aceptar y no me generó ningún problema. Creo que no confirmé por acá los datos. Vamos a activar nuevamente el repeatable read. Vamos a iniciar la transacción. Vamos a seleccionar el número 9. Ahora sí. Ahora sí me aceptó. Me estaba bloqueando otros porque no había confirmado la transacción. Pedro Guevara. Entonces ahora sí ya me aplicó el cambio, pero no voy a poder cambiar los datos de mi ID 9 porque ese se encuentra bloqueado. María Ruiz de La Paz. Se ha bloqueado, no me responde. Así que lo que voy a hacer es un commit transaction para poder liberar el registro. Y ahora sí lo voy a poder modificar. Ahora sí, sin ningún problema pude modificar lo que es mi registro. Entonces de esa manera es como trabajan los distintos niveles de aislamientos en SQL Server.